Soy Francisco Ramos y Aníbal Esteche, cuarto árbitro Sixto Mercado. Va a autorizar a Armoa en este momento. Lo hace efectivamente. Ya se juega y fútbol. Hay alegría. Chocan Guaraní de Trinidad e Independiente de Campo Grande. Vamos a saber en instantes. El centro que va buscando zona corta con el primer palo. El cabezazo. ¡Afuera! El cabezazo en el primer palo. Metió peligro. Quintana parecía tenerla controlada. Igualmente el balón toca la red. Mete peligro. Paredes ganó dentro del área. Busca el pase profundo, el rebote de vuelta para Freites. La apertura por el costado izquierdo, está muy buena. Tira Abel Casas, la cruza contra el área. Almirón la cabeció como defensor. Almirón la encontró muy atrás. La terminó sacando, la hilvanaron muy bien. Fue peligrosa, llegó Guaraní de Trinidad y aquí responde de contra. Está habilitado, está el primero, sí o no. ¿Qué momento del partido definió? ¡Gol! Florenciáñez. ¡Gol! Independiente Florenciáñez. Agiliza y mete el centro. Va arriba Almirón. Quedó en el segundo palo. Adami le pegó. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Matías Adami. Aprovecha ese balón que llegó profundo. Le quedó a merced, la volea con pierna zurda por bajo. La toca Paniego, pero se le mete al palo derecho tras quemarle la mano el misil. Terminó al fondo de la red. Jugaron rápido lateral. El centro fue demasiado profundo. Quedó desprevenida la defensa de Independiente. Y lo empata Matías Adami ahora. Guaraní de Trinidad 1, Independiente de Campo Grande 1. El balón sacado ahora para adelante con Romero. La quiere por derecha Guaraní de Trinidad y ataca Romero, que bien escapó. Está el segundo, Romero la cruzó, tapó Paniego y no la pudo empujar. Eric Martínez, le quedó ese balón desprevenido en el segundo palo. Tremenda chance que se pierde Guaraní de Trinidad, Federico. El rebote tras dar en el arquero favorece a un jugador de Guaraní de Trinidad. Tuvo la chance por allí. La pelota le pasó enfrente a Eric Martínez. Se viene de nuevo el equipo local. Y aquí está para el segundo. El tiro de Martínez que entró fresco y se lo pierde. Se quedó con la pelota Paniego. Le quedó igual con algo más de ambición en este último tramo a Guaraní de Trinidad, que va al ataque con esta, que es positiva dentro del área. ¡Penal! Penal para Guaraní de Trinidad. Un premio al esfuerzo, a la búsqueda ambiciosa, a la mayor pretensión sobre el cierre del partido. Autorizará Armoa. Le va a entrar el 7 que ingresó en el segundo tiempo. Vigoroso, con energías y con ganas. Aquí le pega Eric en el arco. Paniego espera, abre los brazos. Va Martínez. Tapó Paniego. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní de Trinidad. Hace tiempo que no tenía un buenos días como este. Guaraní de Trinidad lo gana sobre el cierre. Y gana 2-1 con el tanto de Martínez de penal. Victoria para los de Braulio Armoa. Y es como para tirarse al suelo a celebrar, ¿eh? No ganaba hace muchísimo tiempo. 12 fechas pasaron para que se reencuentre con la victoria.